Para el Instituto de Previsión Social, IPS, se presentan dos realidades en el presente. Una, el buen momento gracias a la estabilidad en su esquema del fondo jubilatorio. La otra, un problema, ya que su fondo de salud está atravesando por una crisis, producto de la excesiva demanda de sus asegurados, viéndose de esa manera sobrepasada la capacidad de respuesta del IPS, lo que hizo que sus autoridades se planteen una reforma de la Carta Orgánica para la entidad previsional. Tal situación fue analizada por el economista Víctor Gauto. Un aspecto que estuvimos revisando es que en general la proporción del salario del trabajador que va al seguro de salud, solamente salud, es alrededor del 9%, ¿verdad? Y si eso redondeamos o revisamos con personas que tienen ingresos alrededor de 4 o 5 millones de guaraníes, estamos hablando de aproximadamente un aporte de aproximadamente de 300.000 guaraníes por trabajador, ¿verdad? Que se equipara a lo que se ofrece en el sector privado en cuanto a una cobertura de seguro de salud para una persona. Pero cuando empezamos a comparar eso con los beneficios que tiene un aportante del IPS, ya el aportante del IPS, a través de eso accede el esposo, esposa, los hijos, un grupo familiar, o también pueden ingresar los padres si son mayores de cierta edad, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de más personas, 5 o 6 personas que todos están accediendo al mismo servicio por un monto, digamos, en este ejemplo de 300.000 guaraníes, ¿verdad? Que se compararía en el sector privado ya a un grupo familiar de, digamos, por aproximar un número de 1 millón de guaraníes más lo que costaría la prima por un plan familiar de una pareja de adultos mayores que son más altos generalmente por edad. Y estaríamos hablando de entre 1 millón y 1,5 millones de guaraníes. Eso es para comparar un poco la cobertura al que accede una persona con ingresos entre 4 y 5 millones de guaraníes en el IPS y lo que se ofrece en el sector privado, ¿verdad? Y ese tipo de desequilibrios, digamos, lo que genera muchas presiones financieras en el servicio de salud de IPS. La actual estructura de beneficiarios del IPS genera una enorme presión económica. Para el economista, sería necesario implementar un proceso de ajustes de precios o cobertura de acuerdo al aporte del asegurado, como una categorización de los aportantes. Históricamente veíamos que eh, cuando, cuando un precio, el que uno paga, en este caso la prima por seguro en el IPS, está por debajo de productos similares en el sector privado, genera un exceso de demanda, ¿verdad? Hay una demanda muy importante sobre la oferta de servicios de salud que creo que podemos constatar que se ve en forma importante en los hospitales de IPS, cuando vemos déficits, digamos, en insumos o filas muy largas para atender el servicio. El otro precio que la gente generalmente paga, si no paga en términos monetarios, paga con su tiempo, ¿verdad? Y históricamente veíamos gente que se acercaba a los hospitales para formar fila. Claro, y formar fila, y claro, o citas en un futuro muy lejano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las consideraciones que habría que tener al encarar una reforma, ¿verdad? Cómo equilibrar mejor la cobertura que provee el servicio al aportante, al contribuyente, ¿verdad? De IPS, cómo equilibrar eso de manera más sostenible, cuántas personas deberían ser realmente los beneficiarios y si habría que considerar también la posibilidad de que a medida que uno tenga beneficiarios adicionales dentro del plan de seguro, eso también tenga un costo. Ese tipo de medidas, de cierta forma, fortalecería, digamos, las finanzas del servicio de salud de IPS, que estamos viendo que en este momento tiene presiones muy importantes, ¿verdad? Datos de la encuesta permanente de hogares revelan que la vigente estructura del IPS ha permitido el crecimiento agigantado en la cantidad de asegurados, ya que en el 2003 la entidad registraba a unas 400.000 personas con acceso al servicio. Más de una década después, se registran más de 1.500.000 asegurados, principal causa del déficit de respuesta a la demanda en la entidad previsional.